seguimiento les presento a nuestro tercer ponente, que nos acompaña desde Guatemala con el tema Alcohol y aislamiento en Latinoamérica ante el COVID-19. El especialista que nos honra es Jorge Ernesto Rodas, reseña profesional, licenciado en psicología, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, diplomado en procesos psicoterapéuticos, maestría en prevención y atención integral de conductas adictivas, con mención honorífica summa cum laude. Egresado del diplomado en marcos teóricos metodológicos para el estudio de las culturas del rock y música urbana de la Universidad Autónoma de México. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Gila Maribel, muy buenas tardes a todos, a toda Latinoamérica. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Una realidad que existe y se dio gracias al esfuerzo de ACOES, El Salvador, de APD Desarrollo de Perú y de Asociación y Formación Multidisciplinaria de Guatemala. Agradezco especialmente a todo el trabajo y toda la gestión del licenciado Felipe Martínez, Osiris Felipe Martínez, quien gracias a su amable invitación es que estamos el día de hoy acá. Vamos a venir y vamos a tratar un tema que debido al COVID-19 ha tomado especial relevancia. Nosotros sabemos que por la programación sociocultural latinoamericana, el alcohol ha estado presente desde hace mucho tiempo con nosotros y hay muchos mitos y mucha, en la programación sociocultural, mucha información errónea que nos hace pensar a nosotros que el alcohol de alguna forma es, de alguna forma una estrategia de afrontamiento. Especialmente ante el COVID-19, esta estrategia supuesta de afrontamiento, lo que en realidad es un problema, y es un problema psicosocial, biopsicosocial, que tiene alto impacto en toda Latinoamérica. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Por favor, quiero que me confirmen en moderación si la misma es observable. Es correcto, se observa. Ok, entonces, partimos con el título de la misma, que es Alcohol y aislamiento en Latinoamérica ante el COVID-19. Vamos a venir y vamos a trabajar una estructura de múltiples piezas. Ciertas de estas piezas son las denominadas escenarios. Escenarios que tienen números, que tienen datos, que tienen cifras, que parten de organismos y entidades internacionales. También tenemos escenarios psicológicos, en donde vamos a venir y vamos a abordar cuáles son los efectos de este consumo de alcohol y del aislamiento ante la pandemia del COVID-19. Y luego vamos a sugerir, dado que tenemos una hora para trabajar y discutir este tema, ciertas estrategias que se pueden implementar en el ámbito doméstico, entre los hogares, y ciertas estrategias de intervención comunitaria y profesional sugeridas. También vamos a abordar brevemente estrategias políticas que nosotros como profesionales de la salud podemos venir y podemos sugerirle a las entidades nacionales para poder venir y para poder, digamos, de alguna forma que esto llegue a los oídos de las entidades que pueden tomar cartas y decisiones políticas en el asunto que redunden en la prevención del problema del consumo desmedido de alcohol ante la pandemia del COVID-19. Primer escenario, escenario numérico número 1. Mortalidad regional debida al alcohol. Según lo consigna la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en el 2014, en un comunicado de prensa donde citan a Gabrisevsky y Monteiro, quienes estudiaron los patrones de todas las muertes vinculadas al alcohol entre 2007 y 2009 en 16 países, tanto de América del Norte como de América Latina, se tienen las siguientes cifras. Y pongan atención, por favor. Se encontró una amplia variación en las tasas de mortalidad por consumo de alcohol entre los países, teniendo tasas más altas en El Salvador, un promedio de 27.4 en 100,000 muertes por año. Guatemala, 22.3, Nicaragua, 21.3, seguidas por México, 17.8 y Brasil, 12.2. Estas tasas se comparan con otras más bajas en Colombia, 1.8,
Argentina, 4.0, Venezuela, 5.5, Ecuador, 5.9, Costa Rica, 5.8 y Canadá, 5.7. Los 5 países con mayor mortalidad también tienen altos índices en patrones de consumo peligroso de alcohol, según otros datos de la OMS. En las Américas, según lo expresado en números, se consume más alcohol que en el resto del mundo. En los últimos 5 años han aumentado los episodios de consumo excesivo, pasando de una tasa del 4.6% al 13%. En el caso de las mujeres, y del 17.9 al 29.4 en el caso de los varones. En lo relacionado a la mortalidad, en 2012, el consumo de alcohol ocasionó aproximadamente una muerte cada 100 segundos. Esto en la región de las Américas. Y contribuyó a más de 300,000 defunciones ese año. De ellas, más de 80,000 no habrían ocurrido si no hubiese intermediado el consumo del alcohol. Como les había indicado, esta es información de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud del año 2014. Pasemos entonces a un escenario numérico. Número 2. ¿Cuál es la información necesaria que nosotros, con la cual contamos o con la cual nosotros nos basamos para determinar que hay o puede haber un aumento en el consumo de alcohol? Entre la información proporcionada por organismos de diferente tipo, destaca, y voy a empezar por mi país de origen, Guatemala, en donde un organismo de seguridad, la Policía Nacional Civil, una institución que pertenece al Ministerio de Gobernación, reportó que entre marzo y septiembre del 2020, tiempo que duró en Guatemala el denominado toque de queda, que era una restricción total de movilidad ciudadana, como parte del estado de calamidad decretado ante la pandemia del COVID-19, y escuchen estos números, se realizó la detención de 41,659 personas. De estas, 38,903 hombres y 2,756 mujeres. Lo que llama la atención es que el 61% de los detenidos, que serían 25,452 personas, se encontraban en estado de ebriedad. Estos son datos del Ministerio de Gobernación del 2020. Contrastemos entonces o comparemos o agreguemos estos datos a los arrojados en Colombia por medio del proyecto Échele Cabeza, que es un informe sobre consumo de drogas en cuarentena publicado en abril del 2020 y realizado en una muestra de 1,239 consumidores de sustancias psicoactivas. Se evidenció que el 80% de quienes respondieron a la encuesta indicaron que el alcohol es la sustancia psicoactiva que más afecta la convivencia en cuarentena. El 12% inició el consumo de alcohol, quienes no consumían antes alcohol, por la poca disponibilidad de otras sustancias. El 10% refirió haber experimentado abstinencia por alcohol. Además, el 10% reconoció también una disminución en su productividad en relación con dicho consumo. En Argentina, pasemos a América del Sur. En una encuesta realizada por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, dicha encuesta aplicada a 506 mayores de edad, también en abril de 2020, se evidenció que antes del afrontamiento de la pandemia, el 27.5% de los encuestados consumía alcohol, pero el 36.5% reconoció haber aumentado la cantidad de la ingesta. Un 48% de las personas que reconocieron haber iniciado el consumo de alcohol en cuarentena identifican lo complicado que les será abandonar dicha frecuencia y cantidad de consumo al finalizar las restricciones. Además, un 74.5% reconoció que dicho consumo solo complicó la interrelación personal, la interacción personal en un 74.5%. En Chile, según declaraciones vertidas en abril de 2020,
por el director nacional de SENDA. El SENDA es un organismo denominado Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. El 43.3% de las personas, claro, sin aclarar la fuente de los datos, refiere el director nacional de SENDA que las personas habían consumido alcohol en el último mes. Además, 1 de cada 5 consumidores de alcohol en la última semana se había embriagado con más de 4 tragos o 4 dosis en el caso de mujeres y 5 en el caso de los hombres. Esta información la proveyó el Ministerio Secretaría General de Gobierno por medio de su División de Organizaciones Sociales. Y luego, para poder venir y para poder complementar el resto de países de Latinoamérica, contamos con la encuesta regional Alcohol y COVID-19, realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en una muestra de 12.328 personas mayores de 18 años, en 33 diferentes países de americanos y del Caribe, durante mayo y junio del 2020. Los resultados de dicha encuesta regional demostraron una prevalencia de consumo de alcohol de 67.8% en hombres y 60.1% en mujeres. Además de un consumo episódico excesivo en el 32% de la muestra, así como una prevalencia de presencia de emociones negativas del 52.8% durante los últimos 14 días previos a la realización de la encuesta. Estos datos, como le decía, son de la OPS-OMS del 2020. Entonces, partiendo de escenarios numéricos, nos movemos hacia los escenarios psicológicos, ¿sí? Entonces, empecemos con el escenario psicológico número 1. Circunstancias que dentro del encierro propician el consumo desmedido del alcohol. Entre algunas de estas variables, de dichas circunstancias que dentro del encierro pueden propiciar el consumo desmedido, vamos a mencionar algunas. Bajo autocontrol, bajo autoconcepto y baja autoestima, además de la dificultad en el manejo emocional como parte de los trastornos afectivos. También se intuye tendencia a la soledad o el distanciamiento de las personas significativas como puerta de entrada para los trastornos depresivos. También una tendencia a la obsesión, compulsión, déficit de estrategias de afrontamiento del estrés como puerta de ingreso para los trastornos de ansiedad. Todo eso ante entornos cambiantes o demandantes, tales como el aislamiento obligatorio, que en muchos países fue instalado, en algunos toque de queda o cuarentena. Entre otros factores que pueden influir, también podemos encontrar la sobrecarga laboral, cómo han cambiado los horarios, se han relativizado los horarios de trabajo por estas jornadas dobles o triples de home office. También se pueden intuir factores que pueden influir, tales como conflictos de pareja, mayoritariamente surgidos por esta hiperproximidad familiar, especialmente los núcleos con muchos integrantes y poco espacio vivencial disponible, lo que en Latinoamérica el hacinamiento produce, ¿verdad? O sea, son muchas personas, a veces en espacios limitados, en donde las áreas de tránsito y áreas de convivencia resultan siendo insuficientes para la cantidad de personas. No digamos cuestiones de disponibilidad de ancho de banda, de internet, y también espacios de ocio y de ejercicio. O sea, todas estas cuestiones se van complicando en la medida en que tenemos muchas personas en un mismo lugar al mismo tiempo. También existen complicaciones laborales porque algunas personas sí siguen teniendo jornadas de trabajo presenciales. Y entonces algunas personas ven sus niveles de ansiedad aumentados, dado a esta inminencia del contagio que hay tanto por los desplazamientos, ya sean transporte público, o por la proximidad de personas que no tenemos la certeza si han tenido cuidado, si han prevenido o no.
Ok, otro factor de riesgo a considerar es cuando las personas viven solas o demuestran falta de interés por actividades gratificantes, lo cual puede detonar su vulnerabilidad y empeorar el problema del abuso de la sustancia mencionada. Por último, es necesario considerar los casos de personas desempleadas o quienes a causa de la pandemia perdieron su trabajo debido a estos cierres de múltiples pequeñas y medianas empresas, incluso también personas que habían emprendido por su cuenta, las cuales no soportaron el peso económico del poco flujo que hubo a raíz de las medidas de prevención de contagio del COVID-19. Trasladémonos al siguiente escenario. Los escenarios psicológicos que son producto del riesgo del consumo doméstico de alcohol en comparación con el consumo social y el riesgo de generación de adicción al alcohol durante el aislamiento social. Existen múltiples factores que incrementan la posibilidad que un consumo doméstico resulte ser más complicado que el consumo social. Entre ellas, la posibilidad de maltrato y abandono de menores, que puede verse agravada por el consumo de bebidas alcohólicas. Sobre todo, como ya lo habíamos mencionado, en viviendas con poco espacio donde no es posible para los menores aislarse del contacto con el bebedor. Esto también es complicado debido al modelamiento de conductas que se realiza dentro del hogar, el cual puede incrementar la posibilidad de consumo intergeneracional. Otro de los factores de riesgo es el hecho que el consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar durante el confinamiento voluntario y tanto el aislamiento como la bebida pueden aumentar asimismo, lamentablemente, el riesgo de suicidio. Claro, en casos donde exista complicación de manejo emocional, donde pudiese haber indicadores comprobables por parte de un diagnóstico integral de depresión, que exista desempleo o también que exista desesperación económica, cuando las cargas familiares son mayores que los ingresos concretos. Es obvio que algunas personas va a producir en ellas la ideación suicida. También es vital reconocer que existe una estrecha relación entre el alcohol y la violencia, incluida en este caso la violencia de pareja. Y como todos bien sabemos, no solamente es una violencia física, sino también es violencia verbal y psicológica, que igual dañan y que igual son inaceptables. Claro, los hombres somos los responsables de la mayor parte de la violencia contra las mujeres, y esto empeora con el consumo de bebidas alcohólicas. Las mujeres víctimas de violencia, por otra parte, tienen más probabilidad de aumentar el consumo de bebidas alcohólicas como un mecanismo para afrontar supuestamente la situación, que nosotros sabemos que resulta siendo más doloroso a la larga. Pasemos entonces al tercer escenario. Detección de problemas de consumo de alcohol y señales de alerta. Cuando hablamos con los organizadores acerca de la charla, entendimos que no podíamos organizar charlas exclusivamente para profesionales, sino que teníamos que entender que podían haber personas, digamos, público general que estaba interesado en ser parte también de las charlas. Entonces, debería haberlo explicado al principio, pero no vamos a profundizar al 100% en una charla específica para psicoterapeutas, sino que vamos a tratar de que todo el mundo entienda más o menos cómo es que se detectan entonces estos problemas de consumo de alcohol y cuáles son las señales de alerta. Recalco entonces que un diagnóstico y un tratamiento, por ende, solamente un profesional especializado en psicología, psiquiatría o el tratamiento, un médico, puede determinar la presencia de un trastorno por uso de alcohol, lo cual lo hace basado en un modelo problemático de consumo que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Primero, se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Segundo, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alcohol. Tercero, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos.
Cuarto, existen ansias o un poderoso deseo o la necesidad imperante, imparable de consumir alcohol. Quinto, el consumo recurrente del alcohol lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Sexto, consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. Séptimo, el consumo del alcohol provoca abandono o reducción importante de actividades sociales, profesionales o de ocio. Octava señal. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las cuales el hacerlo provoca riesgo físico. Novena señal. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por el alcohol. Vamos a venir en el inciso número 10, vamos a hablar acerca de un término que tenemos que entender su significado: tolerancia. La tolerancia es definida por alguno de los siguientes hechos. Primero, por una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Segundo, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol. Vamos a trabajar también lo que significa abstinencia, dado a que la presencia de abstinencia también es otra de las señales que tenemos que interpretar como problemáticas del consumo de alcohol. La abstinencia se manifiesta por alguno de los siguientes hechos. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol. Segundo, se consume alcohol o alguna sustancia muy similar, como una benzodiazepina, para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. La gravedad de la situación se puede determinar basado en las siguientes categorías, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. La primera categoría es leve, cuando existan 2 o 3 de los síntomas mencionados. Moderado, cuando existan 4 o 5 de los síntomas moderados. Y grave, cuando existan 6 o más síntomas de todos los enumerados. Esta es información contenida dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Por lo menos esta es la edición del 2013, en la que fue consultada. Vamos a venir entonces y nos vamos a mover hacia el escenario psicológico número 4. ¿Cuáles son estos mitos? Y normalmente nosotros en Latinoamérica manejamos mucha mitología alrededor del uso de alcohol porque le asignamos una especie de facultad de reductor de estrés, pero en este caso tenemos que venir y tenemos que profundizar en que eso es una mitología creada para justificar el consumo, dado a que se cree que es una medida de afrontamiento a estrés, ansiedad, pero, digamos, entendemos que el consumo de sustancias o la práctica de conductas compulsivas surge como una errónea estrategia de afrontamiento percibida. Y esto las personas tratan de utilizar para tratar de mitigar su ansiedad o sus miedos irracionales. La gente también cree que esto es una opción ante el aislamiento social o que es una consecuencia de las tendencias depresivas de algunas personas, las cuales se agravan durante la cuarentena. La misma, como lo hablamos anteriormente, está determinada de forma errónea por este modelamiento familiar o social. Patrones socioculturales, personales, que implican la búsqueda del placer inmediato por la necesidad de utilizar algún soporte o muleta para el afrontamiento de la pandemia, o la búsqueda de evasión para ahogar las penas o olvidar problemas. Cuando hablamos de programación sociocultural, por lo menos en Guatemala, y yo me imagino que así es en otros países de América Latina, el alcohol es utilizado como una especie de lubricante social y está presente en muchas de las celebraciones. Entonces se mezcla, digamos, una cuestión de celebraciones socioculturales debidas a religión, por ejemplo, o debidas a logros, ya sea académicos, o celebraciones de las relacionadas con los cumpleaños o aniversarios,
al utilizar la frase lubricante social, se cree que a través del consumo de alcohol, todas estas relaciones van a venir y se van a hacer más fluidas y se van a hacer más efectivas. Pero en realidad lo que pasa, y por lo menos la experiencia lo dicta, muchas veces se paran complicando lo que deberían de ser celebraciones, lo que deberían de ser las adecuadas relaciones familiares, se paran complicando. Entonces es típico de que al final de las fiestas, de las celebraciones, siempre haya señalamiento, siempre haya crítica y en algunos casos haya manifestaciones explícitas de violencia. Entonces es mito, a todas luces esto no ayuda ni colabora en ninguna forma a hacer que las relaciones sociales sean más fluidas en Latinoamérica. Pasemos entonces a un escenario que implica la presencia de otros factores y en este caso para los profesionales tanto de la medicina como de la psicología no me van a dejar mentir que este abordaje psicobiosocial es el que puede venir y puede producir cambios en la terapéutica y el afrontamiento de los problemas. Pero para entender tenemos que nosotros subrayar la influencia de la genética en esta tendencia a consumir alcohol de forma desmedida. Es necesario comprender que el alcoholismo es una enfermedad biopsicosocial que tiene un origen multifactorial que no se puede atribuir a una sola variable. La influencia de factores personales, familiares, educativos, sociales y culturales se combina en ciertos individuos para aumentar las probabilidades de presentar trastornos por uso de alcohol. Hay estudios que demuestran las relaciones entre la dependencia de alcohol paterna o materna y su aparición en siguientes generaciones. Pero ojo, no es 100% determinante, ya que son múltiples los factores que influyen en la posibilidad de aparición de la enfermedad y como lo habíamos abordado en investigaciones anteriores que se han publicado en las redes, existen factores predisponentes pero también existen factores desencadenantes. Entonces, la unión de estas variables es la que produce una mayor probabilidad de presentar trastornos por uso de alcohol. Pero regresando a la genética, están demostradas relaciones tales como los hijos de alcohólicos en adopción tienen un mayor riesgo de 1.6 a 3.6% de desarrollar alcoholismo que los hijos de no alcohólicos en adopción. También otros estudios realizados con gemelos se encuentra una mayor concordancia entre los gemelos disigóticos. Estos disigóticos son los que nosotros en Latinoamérica denominamos mellizos o gemelos no iguales. Y les decía que se encuentra mayor concordancia entre los disigóticos que entre los monocigóticos, que serían los gemelos iguales. Y también que existe una mayor prevalencia de consumo en los varones y en el grupo de menor edad, especialmente en los de 15 a 34 años. Además, parece haber una mayor heredabilidad en la dependencia que en el abuso. Estos datos los propusieron Becoña y Tomás Cortés en el 2010. Trasladémonos entonces, compañeros, compañeras, al escenario psicológico número 6. Dinámica familiar y problemáticas que pueden desencadenarse dentro del hogar si uno de sus integrantes es alcohólico y se encuentran todos en confinamiento. Las familias, quienes cuentan entre sus integrantes a personas con trastornos por uso de sustancias, ven comprometidas, por lo general, sus estrategias de comunicación. Tales estrategias se complican y se les dificulta generar cercanía y confianza. También, en algunos casos, se les complica el establecimiento de normas y límites sociales. No quiere decir que en todos los hogares pase eso, pero hay una mayor probabilidad de que se den estas complicaciones. También pueden verse comprometidos sus niveles de paciencia y tolerancia, así como las complicaciones económicas debidas al abuso del consumo, dado a la cantidad de dinero que se va a venir y se va a destinar, y dado a que también dentro del aislamiento preventivo, los toques de queda, la disponibilidad hace que los precios se disparen y los precios de todo en general. Si la persona que presenta trastornos por uso de sustancias, además porta algo que quiero que abordemos después, el estigma social, es un estigma semántico, es un estigma de significado de la palabra alcohólico, eso complica la percepción de riesgo de ser foco de contagio del COVID-19. Ya que el entorno comunitario va a venir y va a señalar a la persona
como un posible irresponsable o como un posible descuidado en cuanto al aislamiento preventivo, y van a venir y van a imponer el estigma de que esta persona puede ser responsable de contagios masivos en el entorno comunitario, o ya sea esta persona o ya sea su círculo familiar. También es necesario que entendamos, ¿verdad?, que no todas las historias han sido agradables y no todas las historias han sido, digamos, de pura felicidad. En algunas familias ha habido historial previo de conflicto dentro del hogar por el consumo problemático de algunos de sus integrantes. Incluso pudiesen haber casos en donde se hayan dado expulsiones del seno familiar, en donde se ha dado encarcelamiento, o internamiento en instituciones de rehabilitación. Pueden ser instituciones por problemas legales o pueden ser instituciones por problemas físicos de abuso del consumo. Y eso entonces va a hacer que la interrelación familiar se complique. Además que esta interrelación familiar, por lo menos en Guatemala, en el caso del toque de queda, era forzosa y la gente no podía salir de su hogar. Entonces el aislamiento preventivo, dado al afrontamiento de la pandemia COVID-19, hacía que esas relaciones previamente complicadas se complicaran aún más. Y lamentablemente tenemos que volverlo a mencionar, se puede producir, dado a esa hiperproximidad y a esos patrones de manejo difícil emocional, se puede producir abuso físico y sexual de menores, violencia intrafamiliar, y lo que en cuanto a la prevención del consumo considero yo como una bomba atómica que va a explotar a futuro es el modelamiento en los menores de edad de patrones de consumo desmedido dentro del hogar. Probablemente, o sea, nosotros como latinoamericanos creamos de que la cantidad consumida por nosotros es lógica, pero en realidad nosotros tenemos una cantidad fuerte y frecuente de consumo, y ese modelamiento es el que hace que las generaciones que siempre buscan superar a la generación anterior aumenten las prácticas y aumenten las cantidades, o pidan al mercado bebidas que cada vez tengan mayor contenido alcohólico. Regresando entonces a las complicaciones familiares, en algunos casos se producen arrestos por desafiar las normativas de uso de mascarillas o cubrebocas en público, arrestos por desafiar las prohibiciones de locomoción, con tal de procurar el abasto de la sustancia, las cifras que les mencionaba al principio de Guatemala, en donde las personas sabían que iban a tener problemas con la ley, pero el alcohol no era aliado del sentido común y la lógica y los forzaba a salir a la calle en los horarios en donde era prohibido, y por lo mismo tenían que venir, tenían que afrontar cárcel y una multa. Entonces, también está el panorama difícil de las complicaciones económicas en Latinoamérica, donde muchas personas para procurar el ingreso económico tienen que salir constantemente. Pero hago aquí esta remarcación. Yo sé que hay personas que no estaban trabajando durante estos horarios y algunas de estas personas estaban procurándose el abasto de la sustancia, o habían personas que estaban ejerciendo delincuencia común, o habían personas que solamente querían garantizar el abasto de alcohol continuo, pero sabían de que se iban a poner en riesgo por lo mismo. Ok, vamos entonces a estrategias concretas. Yo sé que hablar de política en Latinoamérica, muchas gentes me han dicho, si no estamos incidiendo directamente en la generación de políticas públicas, ¿por qué nosotros como psicólogos o por qué nosotros como psiquiatras o como médicos señalamos constantemente los errores a los gobiernos? Pues porque se debe de hacer, porque es nuestra tarea hacerlo. Nosotros vivimos en países en donde hay diálogos como que, ¿será que es permitido que haya limitación o será que es necesario ser permisivos? ¿Deberían las autoridades abstenerse de limitar la venta de alcohol para evitar que la gente lo adquiera en grandes cantidades? En definitiva, no se tienen que limitar las autoridades. Regresando al ambiente legal guatemalteco, en el capítulo 1 de la Constitución de la República, en derechos individuales, en el artículo 3º, se lee lo siguiente: el Estado se compromete a garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Y eso implica tomar, dejo de citar, eso implica tomar todas las medidas necesarias para lograr que la población afronte y supere las dificultades que la pandemia del COVID-19 y su afrontamiento conllevan. Entre las medidas a tomar será necesario acatar
las recomendaciones de los organismos internacionales, rectores de las estrategias de salud global, en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cual recomienda un estricto cumplimiento de las reglas y regulaciones existentes para proteger la salud y reducir el daño causado por el alcohol, como restringir el acceso. Estas deben mantenerse e incluso deben reforzarse durante las situaciones de emergencia y pandemia de COVID-19, mientras que se debe evitar cualquier relajación de las regulaciones o su aplicación. Esto, según un comunicado de la Oficina Regional para Europa en 2020. La OMS recuerda a las personas que beber alcohol no los protege del COVID-19. Alienta a los gobiernos a aplicar medidas que limiten el consumo de alcohol. Esto debe complementarse comunicándose con el público sobre los riesgos del consumo de alcohol y manteniendo y fortaleciendo los servicios de alcohol y drogas. Y aquí están las, si miran el cursor, ¿verdad? Aquí están las regulaciones que la OMS y que la OPS sugieren. Regular la distribución, restringir o prohibir la publicidad, aumentar los precios. ¿Para qué? Para que el uso se reduzca. Pero tenemos que venir, tenemos que entender que implementar dichas medidas en nuestro contexto latinoamericano, y digo en nuestro contexto de forma como lamentándolo, es porque el alcohol está inmersa, como lo decía anteriormente, en la programación antroposociocultural latinoamericana. Pero también existe una excesiva permisividad gubernamental debido a los grandes capitales que se generan por la producción, venta y comercialización de bebidas alcohólicas y su normalización social errónea como estrategia de afrontamiento de estrés y ansiedad. Otro de los factores que potencia su consumo es su alta disponibilidad comunitaria por la ausencia de una regulación clara y estricta. Además del efecto potenciador de los horarios de prohibición parcial y su precio accesible. No sé en sus países, pero es ilógico que exista una guerra de precios hacia la baja en las bebidas, que cada vez se masifique más el poder obtener las bebidas. En cualquier dispensario, tienda, pulpería de barrio puede usted encontrar bebidas y cada vez con mayor cantidad de grado alcohólico y por un precio menor. Eso en Latinoamérica es inconcebible. Aparte de eso, entonces, regreso a las primeras líneas de esta intervención, que es deber de los psicólogos poder incidir de forma pública y política en sus países. Es necesario venir y hacerle ver a las personas que tienen que tomar decisiones que este tipo de permisividad está causando estragos en la población de los países. Avancemos entonces. Yo sé que muchas personas quieren venir y quieren saber qué podemos hacer dentro de nuestros hogares para poder afrontar. Entre las estrategias para la prevención de recaída alcohólica doméstica durante el confinamiento, tenemos que entender que una de las acciones fundamentales es buscar la ayuda profesional. Encontrar psicoterapeutas calificados, reconocidos por los organismos locales y certificados en su práctica profesional, especializados en diseñar y implementar estrategias de prevención de la recaída. Y también, como una estrategia comunitaria, pueden ayudarse en la experiencia de miembros de comunidades de autoayuda, tales como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. En ambos casos, durante el aislamiento preventivo, por la vía de la videoconferencia, ya que también es necesario mantener las normativas preventivas de contagio del 2019. Si ya se es parte de un proceso psicoterapéutico, es necesario entonces un apego a las estrategias de afrontamiento emocional recibidas en el curso del mismo, además de ejercer dentro del hogar una estricta autovigilancia ante las señales de desborde emocional que pudiesen conllevar la necesidad de volver a consumir. Otra opción sugerida es acceder a la literatura que le pueda proveer el psicoterapeuta calificado, y al decir literatura entendemos que también pueden ser medios digitales, ¿verdad? Puede ser videos, puede ser PDFs
o pueden ser ejercicios que entre el psicoterapeuta y su paciente puedan venir y puedan dejarse con cierta regularidad, o retomar, como les decía, esta estrategia comunitaria de los grupos de autoayuda. Pasemos a una segunda estrategia. ¿Es difícil que nosotros dentro del hogar hagamos cambios o no? Es necesario que hayan cambios y que sean asertivos, que se puedan implementar si uno de los integrantes de nuestro hogar es alcohólico. Por lo general, a los familiares se les sugiere establecer reglas, límites y normas claras sobre la conducta y convivencia dentro del seno familiar, además de regular la inversión económica de recursos. Es necesario que se entienda dentro del hogar que las bebidas alcohólicas no son, y lo subrayo, no son un componente imprescindible de la canasta básica, o por lo menos de lo que se compra para poder sobrevivir en los hogares. No debe ser una prioridad a todas luces en la lista de compras. No se recomienda el acopio de bebidas alcohólicas en casa, ya que eso podría favorecer no solo el consumo propio, sino también el del resto de los integrantes del hogar, y en este caso no digamos el tétrico panorama de que un menor de edad pudiese empezar a consumir antes de tiempo. Otra decisión conveniente para el hogar es invertir tiempo, dinero y otros recursos en comprar alimentos saludables y nutritivos en la medida de la disponibilidad y posibilidad económica de cada hogar, que ayuden y fortalezcan la preservación de la salud y ayuden a mejorar la respuesta inmunitaria. También se sugiere, como una estrategia psicológica, propiciar y reforzar la participación de las personas con trastornos por uso de alcohol en cualquier actividad alternativa al consumo, así como implicarlos e involucrarlos directamente en la vida familiar, fomentando una comunicación más estrecha que implique hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Eso es básico. Hablar y escuchar las dificultades, los miedos, las preocupaciones de todos los integrantes de la familia, pero no para alimentar esos miedos y tratar de huir todos de forma desmedida de ese miedo, sino para generar un ambiente de empatía, de cohesión y también un ambiente de atención y entendimiento mutuo. Un entendimiento que puede mejorar en el comprender al otro y poder venir y poder nosotros tratar de ayudar al otro. Y pasamos a la parte final de mi intervención, en donde se sugiere a dónde acudir durante el aislamiento para que una persona adicta al alcohol pueda recibir tratamiento. Para finalizar, debo regresar al principio de mi intervención en donde les decía que habían ciertos paradigmas que tenemos que venir, tenemos que intentar cambiar de la programación sociocultural latinoamericana. En primer lugar, vamos a tratar de venir y abandonar, yo por lo menos en mi práctica personal, abracé el término de personas. O sea, en muchos lugares dicen pacientes, en muchos lugares dicen adictos, en muchos lugares dicen alcohólicos, pero para mí todas son personas, algunas con trastornos por uso de sustancias y algunas con trastornos por uso de alcohol. Entonces, en este caso, otra de las herramientas básicas psicosociales que les recomiendo que resultan más convenientes en toda problemática es la aceptación. Pero no digamos en cuanto hay consumos en donde hay trastornos por uso de sustancias. Es necesario aceptar. Muchas veces nosotros las familias venimos y le damos la espalda al afrontamiento porque pensamos en los señalamientos sociales, pensamos en el qué dirán, pensamos en que fallamos como padres o madres, pero simple y sencillamente tenemos que entender que en este caso los trastornos por uso de alcohol son una enfermedad biopsicosocial en donde nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ayuda, aceptar que tenemos un problema y aceptar que el otro tiene un problema y tratar de ayudarlo. Darle la espalda a esto es hundirnos más en esta programación sociocultural latinoamericana errónea. Entonces, tomar conciencia de lo fundamental que es la salud mental para nuestras vidas y aceptar que la misma ha sido descuidada al consumir alcohol en cantidades altas y peligrosas para el cuerpo y con una frecuencia y cantidad seguida y negligente. Además, no ganamos mucho con tratar de invisibilizar el impacto que dicho abuso ha generado en la persona y en la familia. Y la mejor estrategia es el reconocimiento y afrontamiento de la problemática.
Por lo tanto, y recalco en esto, y perdón por las personas que se han dedicado a esto y no son profesionales, pero es necesario que solo profesionales traten este tipo de problemáticas. Esta es otra estrategia necesaria. Como se mencionó con anterioridad, existen psicoterapeutas especializados en adicciones quienes pueden brindar apoyo presencial o por videoconferencia y en su defecto buscar un tratamiento integral que implica un abordaje médico, biológico, psicológico y espiritual de forma ambulatoria o temporal en instituciones profesionales certificadas ante organismos estatales dedicadas al internamiento, desintoxicación y tratamiento presencial de los trastornos por uso de sustancias. Además, la ayuda profesional a recibir, y esto por favor subrayenlo también, la ayuda no se enfoca exclusivamente en la persona que tiene el problema de consumo, sino también en el entorno familiar. También los familiares cercanos están enfermos y necesitan abordar esa enfermedad. Dado a que el apoyo primario o soporte social familiar es fundamental para afrontar y superar una adicción en cualquier contexto, en especial en tiempos de crisis colectivas de salud, ya que los familiares de una persona con trastornos por uso de sustancias que hayan iniciado un proceso psicoterapéutico o formen parte de un grupo de autoapoyo, como Al-Anon, que son grupos de autoayuda para los familiares de alcohólicos, y Al-Atin, que son grupos para hijos adolescentes de personas que han presentado trastornos por uso de alcohol. Además de CODA, que son grupos de codependientes anónimos. Estos grupos contribuyen en su proceso de recuperación, brindando soporte afectivo y actuando como agentes de control de la situación. Esta información la proporcionó Arteaga en el 2020. Y para finalizar, debo decirles que parte de la conveniencia del tratamiento a distancia durante o después del aislamiento preventivo es porque la mayoría de intervenciones que se imparten por las redes, por diversos profesionales y grupos de ayuda mutua, pueden resultar menos estigmatizantes, ya que al ser a distancia garantizan mejor el anonimato y la intimidad del paciente principal y de su familia, e inciden en el mantenimiento de la estrategia de reducción de la posibilidad de contagio. Muchísimas gracias y abrimos el espacio. No sé quién esté moderando, no sé si hay preguntas escritas y no sé cuánto tiempo tengamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Vamos a leer algunas preguntas. Muchísimas gracias, Evelia. Voy a quitarla. Perdón. Perdón, disculpe que le interrumpa, Evelia. Voy a dejar, si ustedes quieren, después le solicitan a los organizadores las referencias utilizadas durante este documento y voy a dejar aquí en pantalla mi contacto por si ustedes quisieran a futuro poder establecer algún tipo de comunicación. Sí, Evelia, disculpe. Bien, Reina nos dice, ¿considera entonces que con el confinamiento provocado por la pandemia se dio una detonación de conductas adictivas que ya estaban predispuestas en estas personas que han presentado mayor dificultad adictiva? Ok, regresando a lo que hablaba en la intervención, como se combinan aspectos predisponentes y factores desencadenantes, yo respondería que sí, su razonamiento es correcto al 100%. Claro, no en ningún momento voy a venir y voy a decir el confinamiento fue malo o el confinamiento es nocivo. No, no, porque digamos que el problema social de no confinarnos hubiese sido muchísimo mayor. Pero en este caso, tampoco mi interés no es estigmatizar a esas familias en donde se dieron estos desencadenantes, sino que simple y sencillamente nos tenemos que ver ante la necesidad de echar a andar estrategias para poder solucionar y que estos, digamos, hay también nuevos consumos. Hay personas que no consumían antes, pero como lo decía la persona que preguntaba, hay personas que a raíz de esto dispararon algún tipo de dificultad de manejo de la ansiedad y el estrés y encontraron en las sustancias o en la bebida la forma, digamos, que podían tratar de venir y podían tratar de obtener a corto plazo. Los resultados pueden ser tétricos a futuro. Entonces, lo necesario es intervenir.
intervenir familiarmente o buscar la ayuda de algún profesional. Gracias. Como profesionales, ¿cuándo debemos considerar, en términos cuantitativos, que una persona es adicta al consumo de bebidas embriagantes? Nos pregunta Marlene Rugama. Como profesionales, me decía, o sea, intuyo que, digamos, esta persona puede tener acceso a la literatura mencionada, que por ejemplo en este caso fue los criterios diagnósticos del DSM, también se encuentra el CIE-10, pero también se puede venir y se puede realizar un análisis del deterioro, si es significativo o no, acerca del funcionamiento en cada contexto, en cada familia. Entonces, en este caso, hay test también, por ejemplo, se me viene a la mente el audit, pero, digamos, es un poquito complicado venir y yo sí confío en la psicometría, pero, digamos, tiene que ser los resultados psicométricos contrastados con otro tipo digamos, de observaciones o referencias de la familia. Entonces, está la opción de poder solicitar el auxilio de un profesional. Está la opción de poder venir y poder acercarse a algún establecimiento de atención de salud comunitaria, en donde probablemente pueden darle la orientación acerca de ciertas pruebas que tengan en disponibilidad. Y también está la situación de poder venir y poder observar la propia familia a su familiar y ver si hay deterioros significativos y trasladar esa información al profesional, o por lo menos, en este caso, perdón, yo creo que el profesional puede servir como un traductor. Establece comunicación con los familiares y entonces les va preguntando si hay ciertos criterios y si las personas los han llenado, entonces se le dice sí, es necesario intervenir. Muy bien. Leonardo Doroni nos dice, reprimir o psicoeducación social. Por otra parte, cómo trabajar lo simbólico y efectos por construcción de identidades. Identidad de género, pertenencia familiar y comunitaria. Perdón, Evelia, se entrecortó. Me dijo reprimir y luego. Reprimir o psicoeducación social. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Y en base a esa frase le respondo. Yo siempre les voy a hablar desde lo que pasa en Guatemala. Son cientos de millones de dólares que se destinan en la reducción de la oferta. Esto es equipamiento militar, armamento, radares, localizadores, y eso no incide en un cambio psicoeducacional de la población. Yo diría, esta es la pregunta de los 100 puntos, porque para mí al 100% es necesario entender que es vital reducir la demanda psicológica de la población. En este caso, lo que hablaba acerca de por qué no venir y por qué no por medio, por ejemplo, ¿verdad? La terapia racional emotiva, cognitiva y conductual nos va a dar a nosotros la oportunidad de venir y de cuestionarnos lo que este sistema de creencias ha venido ya formado en nosotros y cómo esa formación en creencias nos hace pensar que el alcohol es algo positivo. Entonces, en este caso, si psicoeducamos a la población, vamos a venir y vamos a lograr resultados a largo plazo que van a tener muchísima más efectividad que el paradigma este punitivo de ver a las personas, señalarlas como criminal, como delincuente, como un adicto, como un paria, como un apestado social. Todo eso es producto de este, digamos, paradigma criminalizador que nos ha tratado de vender la DEA y todos sus esbirros a nivel mundial. Pero en este caso, regresando a la psicología, que es lo que a mí me compete, diría yo, es importante y es más profunda la psicoeducación que la represión y la limitación. Bueno, Jorge, agradecemos su compartir. Es información muy valiosa la que nos ha dejado, muy preocupante también, ¿verdad? Como profesionales de la salud mental, pues nos preocupa, pero estamos, ¿verdad? Aprendiendo todos y tratando de prepararnos, ¿verdad? En esos temas para afrontar, pues, y apoyar en ese sentido. Así que le dejamos para que se despida de todos los participantes. Pero muchísimas gracias, como lo decía al inicio, a los organizadores
Muchísimas gracias a todas las personas, ya sean profesionales o no de la salud, que están el día de hoy, que estuvieron y que van a estar, que estuvieron ayer, que están hoy y que van a estar el día de mañana en las actividades del encuentro. No sé cuál es la metodología, pero yo me voy a comunicar con quien me contactó para dejarles esta presentación, y también creo que va a haber opción de tener la grabación ahí disponible. Si alguno de ustedes considera que tiene más dudas, quiere que le amplíe la información trabajada el día de hoy, les cuento que ahí está mi correo, Jorge Ernesto Rodas, todo junto, jorgeernestorodas@gmail.com. Y también podemos venir y podemos contactarnos por medio de las redes sociales, en Instagram como psicoterapeuta Jorge Ernesto, todo junto, y en Facebook también mi página psicoterapeuta Jorge Ernesto Rodas. Solo finalizo diciéndoles, en realidad las sustancias no son dañinas si nosotros no las buscamos y nos hacemos daño a nosotros mismos por medio del uso de sustancias. Entonces, como lo decía la persona que preguntó, psicoeducándonos y psicoeducándolos y las, vamos a lograr nosotros cambios sociales. Agradezco su atención y que pasen todos una feliz tarde y una feliz noche. Gracias.